Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. Hoy tenemos un programa muy especial, un milagro. Un milagro que fue posible por la oración de una madre. Y quiero presentarles a esa madre, Nuria Rivera Moreno. Bienvenida. Jenny, es un gusto estar aquí en su programa. Estoy dispuesta aquí a poder compartir todo lo que realmente el Señor ponga en nuestro corazón. Comencemos el programa presentando a nuestra anfitriona. Dorita, bienvenida. Gracias, Jenny, y gracias por permitirnos compartir con ustedes este precioso testimonio. Y vamos a comenzar preguntándole cómo fue que aprendió acerca de la fe en Jesucristo. Dorita, realmente cuando mis hijos estaban pequeños, era muy fácil el poder hacer con ellos, por decir, de llevarlos, de aconsejarlos. Ellos fácilmente se dejaban llevar. Pero cuando ellos crecieron y se hicieron adolescentes, entonces comprendí que la oración de fe era lo que iba a sostener a mis hijos alejados de todas aquellas cosas que realmente como madres no queremos que se vean involucrados. Sí. Y entiendo que hubo un proceso difícil de que su hijita enfrentó un cáncer. ¿Cómo fue eso? A la edad de 21 años de mi hija se llama Nuria también, así como me llamo yo. A la edad de 21 años, pues ella estaba estudiando en los Estados Unidos. Vino de vacaciones a El Salvador y se creía que tenía una gripe y fue tratada con antibiótico, y resulta de que esa gripe o esa infección en la garganta, que era lo que se creía, no era eso, sino que fue diagnosticada con un cáncer linfático. ¿Cuál fue su actitud en ese momento cuando el médico le dio ese diagnóstico como madre? Fue una situación muy, muy difícil, y en esa etapa, en esa época en que mi hija fue diagnosticada, podría decirle que era una época en que mi fe estaba muy fortalecida. Estaba siendo una mujer de oración, motivaba a otras mujeres sobre la oración. Y cuando recibimos esa noticia, realmente nos estremeció. A mí como madre me estremeció, y era donde pues yo tenía que poner en práctica aquello en lo que había creído. Sí. Tal vez alguien nos esté ahorita, se esté preguntando, ¿y qué es la oración? ¿Dónde puedo aprender acerca de la oración? Bueno, realmente la oración la dejó el Señor como modelo cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. El Señor dejó un modelo de oración. Y la oración intercesora es poderosa. La oración que hace una madre por un hijo no cae en tierra, sube a la presencia del Señor y trae respuesta. Quiere decir que en ese momento del diagnóstico, como usted había aprendido de la oración, lo puso usted, como dicen, mayor fuerza en la oración. ¿Cómo fue todo eso? Sí, realmente hay personas que cuando les dan un diagnóstico duro, o podríamos decir, cuando oímos la palabra cáncer, lo asimilamos con muerte.
podemos realmente venirnos abajo y como seres humanos pues realmente creo que es entendible, pero cuando nosotros estamos agarrados de la mano del Señor, Él nos da las fuerzas de una manera que no se puede describir, porque cuando yo vi hacia atrás ese proceso, yo dije, ¿cómo fue posible? Solo Dios realmente que puede dar las fuerzas para enfrentar una situación de esas. Sí. ¿Hubo algún momento que usted tal vez se quejó con el Señor o se enojó con Dios? ¿Por qué vino esto? Porque las fuerzas se agotan en un proceso largo y difícil como lo es el cáncer. Sinceramente, no. Solamente cuando recibimos la noticia hubo un silencio por 1, 2 o 3 días, especialmente cuando estábamos esperando el resultado de la biopsia. Pero nunca hubo un cuestionamiento por qué o por qué a mí, pero era porque en ese tiempo, como le decía, estaba siendo entrenada en la oración intercesora por los hijos. Quizás habrá momentos también en que usted ora pero no ve una respuesta pronta, ¿verdad? Por muy fortalecida que esté, ¿qué interrogantes tuvo usted, si las tuvo, cuando no venía la respuesta a esa necesidad? Cuando uno está esperando esa respuesta, y quiero aclarar, cuando digo fortalecida en el Señor, no es que no había dolor, no es que no habían lágrimas. Cuando digo fortalecida en el Señor, es que mi dolor lo había puesto en las manos del Señor, y en medio de ese dolor el Señor me daba las fuerzas realmente para seguir adelante, porque había que seguir adelante, había que darle ánimo a mi hija, palabras realmente para que ella también afianzara su fe en el Señor. ¿Y su esposo comparte la misma fe y la vida de oración? Sí, él es mi primer compañero de oración, porque nadie va a sentir el mismo amor por un hijo que mi esposo. Sí tengo amigas de oración, y eso es bueno, porque nos llevamos las cargas las unas por las otras en nuestros hijos, pero ¿quién mejor que un esposo para ser su primer compañero de oración? Claro, o sea que los dos se unieron para llevar juntos en oración esta necesidad de salud para su hijita. Así es, con mi esposo realmente siempre estuvimos dándole esas palabras, porque para mi hija el recibir esa noticia, era una joven de 21 años en ese momento, a 1 año de graduarse de la universidad. O sea que sacudió. Y sentir para ella que el mundo se paralizaba, como lo dice ella, que el mundo le cambió. Había que ella ver realmente que sus padres tenían la fe, la fortaleza en el Señor, para que ella también se agarrara de Él. ¿Y cómo enfrentó la niña esta situación, o su hija? Como joven, al inicio, ella rechazó el diagnóstico. Muchas veces no aceptamos, podía creer que ese no era el diagnóstico de ella, pero cuando se dio cuenta que sí, realmente ese era el diagnóstico, yo le dije algo que ella comparte en su testimonio, y fue lo siguiente: tienes 2 opciones. Una, amargarte, enojarte, renegar, y la otra, agarrarte del Señor
clamarle, creerle, porque de que está la enfermedad, sea cualquiera que elijas de las dos opciones, es real. Pero ¿cómo vamos a llevar esto? Y ella decidió elegir agarrarse del Señor en medio del dolor. Sí sufrió, sí fue duro, sí tuvo todos los efectos secundarios, como lo tiene un paciente, que su cabello se le cayó, que se inflamó. Ella es una niña preciosa. Las mamás vemos a nuestras hijas como las princesas más hermosas. Así la veo yo también. Pero es linda. Y ella se sentía en un momento una niña, como dice, la más fea quizás del mundo, porque no es fácil. Pero el Señor le fue dando cada día para poder ir venciendo esa terrible enfermedad. Sí, bueno, tal vez alguien está identificándose con esta situación, con un diagnóstico similar. Pero Nuria está diciendo algo bien importante, y que uno toma la decisión de enojarse, de renegar o de desvalorizarse a sí misma o a sí mismo, pero la mejor decisión es volver los ojos a Dios, porque Así esto de es. la vida de oración, esto de esperar un cambio, de un diagnóstico, requiere fe, pero es. poner la fe en Jesús, que es el autor de la fe. Y en las Sagradas Escrituras podemos encontrar diferentes ejemplos de padres y madres que supieron clamar, supieron elevar una oración de fe por sus hijos, por todo un pueblo. ¿Qué personaje bíblico le ha traído a usted esa inspiración respecto a orar? En la Biblia encontramos muchos autores realmente que arrebataron la bendición a través de la oración. Conocemos a Jacob, cómo arrebató esa bendición. Pero si hablamos específicamente de los hijos, la oración que a mí me mantuvo en que mi oración era escuchada por el mismo Señor Jesús, que Él sentía el dolor que yo misma estaba sintiendo como madre, es la mujer que se acercó a pedirle a Jesús que le ayudara, que su hija tenía problemas de demonios que la atormentaban. Y sabemos la respuesta. Sí. Sabemos la respuesta que el Señor le dijo, que no estaba bien darle el alimento a... Él había venido primeramente por su pueblo, pero lo que a mí me inspira fue la fe de esta mujer, que a pesar que el Señor Jesús cuando le dijo, no está bien que se le dé a los perrillos el alimento de los hijos, esa mujer le dijo, pero los perrillos aún comen debajo de la mesa de las migas de ellos. ¿Cuánto tiempo tenemos que orar cuando enfrentamos este tipo de necesidades fuertes, largas, que sacuden, pero aún cuando tenemos una necesidad más corta? ¿Qué tiempo necesitamos? ¿Hay un tiempo estipulado para orar por una prueba? Yo creo que no hay un tiempo límite, que debemos de orar sin cesar. Habrá ocasiones en que puedes estar pasando un dolor muy profundo y te cuesta orar, pero el hecho de clamar, Jesús, ayúdame. Jesús, estoy pasando una situación de dolor. No necesariamente tiene que ser una oración de horas. El hecho de que le clames, de que le invoques, el Señor está tomando
tu dolor, está escuchando la situación por la que tú estás pasando. Todo lo que necesitas es clamar auxilio, clamar socorro, porque de que se siente el dolor es real, es de humano sentir el dolor sobre un diagnóstico de una enfermedad como un cáncer. El Señor sabe entendernos. Sí. ¿Y qué otra prueba usted ha pasado en que ha visto la mano de Dios en su vida? Quiero sumar algo sobre lo que estábamos hablando del tiempo de la oración. En el proceso de la enfermedad y del proceso de la sanidad que recibió mi hija, no fue, como decir, en un abrir y cerrar de ojos. Fue un proceso que duró un tiempo. A veces queremos escuchar una respuesta rápida. Rapidito. ¿Cuánto tiempo duró? Duró aproximadamente un año y un poco más. Y las noticias que nos daban los médicos no eran alentadoras. Es ahí donde uno se tiene que agarrar en medio del dolor y esperar que a ella le dijeran, ¿estás libre? No fue rápido, no fue fácil, porque el cáncer que mi hija tuvo era el de Hodgkin. Le iniciaba en la parte de una de sus parte lateral de los ganglios y le bajaba todo lo que era tórax, parte de abdomen. Ella tenía que recibir unas sesiones de quimioterapia y también de radiación. Pero siempre nos dijeron que las sesiones de radiación en el caso de ella eran de alto riesgo, porque estaba en el tórax y podía tocarle sus pulmones, su corazón. ¿Le dieron los médicos un límite de vida? Los médicos que la dieron acá en El Salvador eran médicos que a ella la habían visto desde niña. Y pues creo que por no desanimarnos no nos dieron directamente el diagnóstico de cuán grave ella estaba, pero siempre se filtra cuán grave ella estaba. Y en el exterior, ¿qué le dijeron los médicos? Perdón. Cuando llegamos a Estados Unidos, el diagnóstico fue el mismo: la radiación de alto riesgo. Y pues yo quisiera compartir el milagro. Por favor. Cuando mi hija estaba en el proceso de la quimioterapia, ella tuvo todos los efectos. Ella sentía que desfallecía. Y ella se había agarrado del Señor en el proceso. Al inicio para ella le mentiría si le dijera ella estaba fuerte. No, sí, ella realmente se quedó como, ¿por qué? Porque a mí era una joven. ¿Por qué? Muchas veces cuestionamos eso y creo que se entiende. No se puede juzgar o criticar a alguien que hace esa pregunta, ¿por qué a mí? Estamos en este mundo y nadie está exento de una situación de esas. El milagro que Dios hizo en la vida de mi hija es que ella sentía que desfallecía y de hecho, pues digamos que ella había arreglado su relación con el Señor y como sentía que desfallecía, ella dijo, mamá, yo estoy lista. Yo estoy lista para irme con el Señor, porque ella estaba bastante deteriorada. Ella sentía que desfallecía. Ella creía y cree en el Cristo de poder que sana, que levanta.
Y ella me hizo esta pregunta un día. Yo creo en Cristo, yo creo en su poder de sanidad, pero un día tendremos que dejar esta tierra. ¿Será este mi tiempo? Esa fue la pregunta que ella me hizo. Nuria, fuera de cámaras usted nos contó que a su hijita se le cayeron las cejas, pero que usted se agarró de la mano del Señor con fe y que le decía a su hijita: hija, de esto no te vas a morir. Y luego hubo una evidencia ahí de esa enfermedad. Cuando yo le decía a mi hija que de eso no se iba a morir, es porque me agarré de la promesa donde el Señor dice que Él tomó nuestras enfermedades, que Él las llevó en la cruz. Y esa promesa me hizo creer que no era el tiempo de mi hija, a pesar de que presentaba los síntomas de cualquier paciente, que son muy, muy difíciles, vómitos, diarreas, su aspecto físico realmente ella perdió el cabello al punto de que sus dientes se le aflojaron. Sí. Estuvo al punto de perder algunos de sus dientes. Sus uñitas se le volvieron negras. Fue algo muy difícil. Sí. Y bueno, cuando a ella le dijeron que no iba a recibir la radiación porque ya no tenía la masa activa, sino que estaba muerta, ese fue el milagro que hizo el Señor. La libró de pasar la radiación. Gracias a Dios. ¿Y hubo una evidencia que a ella le quedó de esa enfermedad? Sí, pues ella le quedó esa pequeños milímetros de masa muerta, le llamo yo, inactiva, que pues Dios hizo el milagro de quemar, de matar. Eso le dijeron los médicos que eso iba a quedar, eso era que no podía ser operado, sino que no pasaba nada, que eso ahí lo iba a tener. Sin embargo, hace un par de años, cuando nos salió los papeles de la residencia, pues uno tiene que hacerse unos exámenes, unas placas de tórax, de los pulmones, para ser específico, y era ahí donde a ella le había quedado esa manchita en los pulmones. Cuando le hicieron esas placas, tenía que salir, y el doctor le dijo: ahí no hay nada. Gracias. El Señor extrajo hasta lo último, hasta la última partícula de célula muerta. Él le hizo la cirugía. Bendito sea Dios, para evidenciar que hay sanidad completa en su hija y que ahora ella está sirviendo de voluntaria, ayudando a otros pacientes de cáncer. ¿Así es? Así es. Esta situación tocó el corazón de mi hija y dice que lo que recibimos por gracia hay que retribuirlo. Cuando estaba recibiendo ella el tratamiento, llegaban voluntarios a atenderles. Ahora ella es voluntaria en un hospital en la ciudad donde vivimos, en oncología, y se siente ella agradecida de que el Señor le permite el poder dar esas palabras de aliento, de vida que se necesita en esos momentos. Muchas gracias. Gracias a Dios, Nuria, por esa bendición de compartir este milagro. Amén. Es un gusto. Gracias. Dios es suficiente. Y el clamor de una madre, el clamor de un padre, el clamor de compañeritos del colegio, la oración de maestros, la oración de amigos, vecinos que se unen en una necesidad y que unen su fe en Jesucristo y claman a Dios en oración. Dios responde. Dios respondió a la viuda de Naín, como decía Nubia. Dios responde al clamor de todo aquel que deposita su confianza en Él.
una enfermedad, un diagnóstico, nos trae quebranto al corazón, sí, a la madre como a toda la familia, no digamos al paciente, le trae quebranto, trae tristeza, pero en esa condición puede alzar sus ojos y decir: creo en Dios, que es poderoso, que tiene misericordia de mí, y creo que Él puede sostenerme en este proceso. ¿Hay sanidad? Sí la hay. Hay sanidad en el poder de Cristo, podemos recibir sanidad. Para unos, Dios tiene ese milagro. Para otros, tiene otro milagro mejor, que es la salvación, y es tomarlos para sí. No sabemos cuál será el desenlace de tu clamor, tal vez por una enfermedad, pero una cosa sí te digo: pon tu vida en Cristo. En las manos de Dios estamos seguros. Refuerza tu vida de oración si es que ya tienes una vida de oración. Y si no, es un momento muy especial para comenzar a clamar. ¿Cuándo? En todo tiempo, porque así dice la Escritura, en todo tiempo. En Tesalonicenses, en la primera epístola a los Tesalonicenses, como en todas las Escrituras hallamos esta necesidad de orar sin cesar, de orar en la mañana, al levantarnos, en la hora de la tarde, en fin. Pero no desmayes. Dios es suficiente para tu necesidad. Confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. En la palabra en nosotros encontramos: clama a mí que yo te responderé. Jeremías 33:3. También sabemos que en la palabra en Jeremías 33:6 dice: y Él traerá sanidad y medicina. Es el caso que hemos visto hoy. La oración persistente de una madre, clamando por la sanidad de su hija. El resultado milagroso, que hasta ni siquiera esa mancha muerta que había quedado en el cuerpecito de esta niña ya no existía, porque Dios hizo una obra perfecta en la vida y en el cuerpo de esta princesa. Ahora te preguntamos: ¿por qué no haces tú a Jesucristo tu Señor y Salvador, y vive esa vida con esperanza, con fe, que solo podemos vivir aquellos que tenemos a Jesucristo en el corazón? Hay esperanza si tú tienes a Cristo en tu corazón. Por eso te invito a que repitas después de mí: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar mis pecados y resucitaste para darme salvación y vida eterna. Te pido que vengas a mi vida y que seas el Señor de mi vida, pues en este día yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, si te arrepentiste de todo corazón y le pediste al Señor que viniera a tu vida, quiero decirte que ahora experimentarás una vida preciosa, llena de esperanza, porque aunque andemos en esos valles de sombra y de muerte, no tememos, porque Él está con nosotros, Jesucristo, al que tú acabas de hacer tu Señor y Salvador. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org, o comunícate al PBX 25 14 47 47.